Y bien, como sabemos, hay un conflicto, un diferendo entre la Sociedad Nacional de Pesquería y el Ministerio de la Producción, porque el Ministerio de la Producción ha dado un decreto supremo que establece una nueva franja exclusiva para la pesca de las embarcaciones que se llaman de menor escala, aquellas que tienen entre 10 metros cúbicos y 32 metros cúbicos, me parece. Hasta ahora 32.5, efectivamente. Entonces hasta ahora había una franja de 5 kilómetros, ¿no es cierto?, para la pesca artesanal, 5 millas, perdón, para la, bueno, estamos acá con Rafael. Rafael, buenas noches, ¿qué tal? Quizás tú puedas explicar mejor esto, simplemente para presentar el tema, ¿no? Existían las 5 millas para la pesca artesanal, ahí no podía entrar la pesca industrial para pescar anchoveta, esto era para pesca de consumo humano. Correcto. Pero ahora se han agregado estas otras 5 millas, no para los pescadores artesanales, sino para los llamados de menor escala, que son un poquito más grandes que los artesanales y mejor equipados, entre 10 y 32.5 toneladas, ¿no es cierto? Metros cúbicos de capacidad. Sí. Ha habido una gran protesta de la Sociedad Nacional de Pesquería, incluso van a denunciar, van a hacer una acción de amparo, una acción popular contra este decreto. Y bueno, el Ministerio de la Producción lo defiende diciendo que es necesario preservar el recurso, porque esto es una manera de preservar el recurso anchoveta, según ellos, y luego inducir más al consumo humano de la anchoveta, y no dedicar todo a la producción industrial. Esa es la argumentación. ¿Cuál es su posición? Usted ha sido ministro de Producción y conoce, fue el gran impulsor de la reforma esta, ¿no?, de las cuotas de pesca, que digamos ha sido un gran avance. ¿Debe tener alguna posición sobre este tema? Sí, vamos a ver. Mi posición, empezaré por el final. Mi posición es completamente negativa respecto de este decreto. Ahora, aclaremos una cosa. No es que sea solamente la Sociedad Nacional de Pesquería la que esté en contra. Están en contra todos los gremios del sector pesca, todos los sindicatos, la Federación de Pescadores, el Sindicato de Pescadores de Chimbote, el Sindicato de Nuevas Embarcaciones, todos los sindicatos, todos los tripulantes de las embarcaciones. Bueno, todos los vinculados a la pesca industrial. Bueno, obviamente porque les han quitado 5 millas. Correcto. No les han quitado porque eso... sí, de las 10 a las 5 sí. Ahora tienen que pescar a partir de las 10. Efectivamente. Ahora bien, entonces, primero, el decreto, las cosas relativamente menores. El decreto, cuando se da un decreto de estos para hacer una modificación importante, como es efectivamente ampliar la zona restringida en 5 millas a lo largo de todo el litoral, lo menos que puede un ministro responsable es pedirle informe a la entidad especializada, que es el IMARPE. Este decreto fue dado sin ningún informe previo del IMARPE. Es más, después del decreto, después de que se promulgó el decreto, dándose cuenta de ese gravísimo error, han pretendido, y no sé si lo han conseguido, presionar a los técnicos del IMARPE para que hagan un informe supuestamente anterior al decreto, pero posteriormente. Primera cuestión, porque se dan cuenta que era una cosa grave. El decreto después, si da tiempo, ¿qué opinó? No lo sé, simplemente porque no lo he consultado. No sé si ha llegado a dar el informe que ha sido pedido en todo caso con posterioridad a la promulgación del decreto. Después entramos a algunas barbaridades o tonterías que dice el decreto, porque está bien mal redactado. Incluso tengo la información de que no fue redactado dentro del ministerio. Por lo menos no pasó por asesoría jurídica, y si hubiese pasado, realmente hay que votar a todos los de asesoría jurídica, hasta por la forma en que ha sido redactado el decreto. Ahora, ¿por qué es que la oposición a esto? Cuando se hizo la reforma pesquera, con el decreto legislativo 1084, que asignó las cuotas a cada embarcación, lo que se pretendía era reducir el número de embarcaciones totales que estaban abocados a la pesca industrial. ¿Por qué? Porque el recurso estaba siendo, se estaba atentando, claro, contra el recurso. Habían más o menos 1.200 embarcaciones pesqueras. Ahora no sé cuál es el número, pero muchísimo menor. Y la producción ha mejorado en calidad, la preservación del recurso. Todas las entidades mundiales han reconocido que la ley es aún muy buena, porque efectivamente preserva el recurso de la anchoveta. Lo que han hecho ahora, para simplificarlo a los televidentes con este decreto, es crear una nueva flota pesquera
de más de 1.500 embarcaciones, muchas de las cuales no tienen la infraestructura necesaria para mantener el pescado. Pero no es crear, ya existe. Sí existen, pero les están permitiendo, el primer decreto, ahora lo han corregido, pero el decreto decía, la pesca debe ser preferentemente para consumo humano. Ya no puede ser solo, ya han eliminado el preferentemente. Ahora han dicho solo para consumo humano. Pero ya está todo el problema eliminado. No está eliminado, porque las 1.500 o las más de 1.500 embarcaciones, esas no tienen control satelital. ¿Cómo controlas tú? Pero el decreto dice que tienen que tener. Sí, pues, vamos a ver si se lo van a poner a las 1.500, a las más de las 1.500. Bueno, pero eso es lo que establece el decreto, ¿no? Sí, pues, pero en la práctica vas a ver que no lo van a conseguir. Ya. Si costó sangre, sudor y lágrimas que las embarcaciones grandes, empresas muy formales, lo pusieran, imagínate tú qué va a pasar con esto. Lo que se está creando es una nueva flota pesquera, como sucedió con las llamadas artesanales anteriores y que se convirtieron en lo que algunos llaman vikingas, y que fueron más de 800 embarcaciones que forman parte hoy de la flota que está formalizada y de esas que han entrado al régimen de las cuotas. Ya. Entonces estas otras... ¿Estas no han entrado al régimen de las cuotas? En absoluto, nadie tiene cuota. Y entonces todo lo que pesquen... Perdón, estas que van a pescar entre las 5 y las 10, nada. ¿sin cuota? Sin cuota, por supuesto. Por supuesto que sin cuota, no tienen asignación de cuota de nada, porque solo estaban autorizados a pescar para consumo humano directo dentro de las 5 millas. Y solo podían destinar a la harina los residuos de lo que no fuese aprovechable para consumo humano directo. Bueno, pero ahora solamente van a poder pescar para el consumo humano también. Muy bien, o sea que el peligro de la depredación sería menor en ese sentido, porque no hay tanto consumo humano, digamos. Primero que lo que están pretendiendo es que esa anchoveta que pescan vaya al consumo humano, no tanto otro pescado, sino anchoveta. O sea que la presión sobre el recurso anchoveta, al extenderlo de la milla 5 a la milla 10 y permitirles esa pesca, lo que están haciendo es presionar más sobre el mismo recurso, que es la anchoveta, que ya tiene a las embarcaciones que están bajo el régimen de cuotas, pescando ese recurso, y ahora entran 1.500 más para eso. Y lo que va a suceder en la práctica, todo el mundo lo sabe, es que más del 70% de lo que pesquen va a ir evidentemente a harina, entre desperdicios y entre lo que se malogra. No van a poder controlar entonces eso. Es que si la pesca es, mira, o son embarcaciones muy pequeñas que ponen hielo para poder poner el pescado y mantener el pescado fresco, etcétera, para consumo humano. Para el tema de anchoveta que se pesca con arrastre, tú necesitas tener en todo caso bodegas preparadas justamente para que se mantenga la calidad del pescado. Pero si tú llenas la bodega, el pescado del fondo se aplasta. O sea que gran parte de lo que desembarcas en plantas, en puerto, ya está malogrado y eso no puede ir a consumo humano. O sea que ya esa parte, por la propia presión de la pesca, va a ir a harina, tiene que ir a harina, porque no va a poderse aprovechar para consumo humano directo. Y encima, como digo, van a presionar más sobre el recurso. Entonces yo lo que creo es que esto ha sido dado quizá con buena intención, yo supongo que con buena intención, pero con muy poca técnica, es decir, sin acudir a los que realmente saben y sin profundizar en las causas de los problemas. Esto va a presionar más sobre el recurso, porque ellos lo plantean en los términos contrarios, dicen que al contrario, esto va a presionar menos porque, en fin, no sé exactamente por qué. Hoy he leído unas declaraciones del viceministro de Pesca que dice que la pesca de la anchoveta para consumo humano directo no tiene marcha atrás. O sea, están pensando en que van a pescar más anchoveta, cosa que está bien, para consumo humano directo, está bien, pero permitirlo en la forma en que está previsto en el decreto, lo único que van a conseguir es presionar más el recurso. Ahora, por ahí he leído que precisamente la mayor cantidad de la anchoveta se concentra en las primeras 10 millas. Depende. Si estamos hablando, por ejemplo, de la altura más o menos de Pisco hasta el dominio marítimo sur del Perú, que así es como hay que decirlo, porque no tenemos frontera con Chile marítima. Ajá, dominios, ¿cómo es que hay que decirlo? El dominio, el extremo sur del dominio marítimo del Perú. Ajá. Sí podríamos hablar
de la frontera con el Ecuador, porque está definida. La frontera marítima, claro. La frontera marítima con el Ecuador. Claro. Pero entonces hay que hablar del extremo sur del dominio marítimo del Perú. Yeah. De Pisco al extremo sur del dominio marítimo, la pesca se pega a la costa. Yeah. Y por tanto muchas veces está dentro de las 5 millas. Eso es otra cosa que han derogado y que se hizo en la gestión del gobierno anterior, que establecimos unos nuevos zonas de exclusión, no necesariamente en 5 millas, en algunos casos bastaba para la pesca para consumo 2 millas. Y establecimos 2 fondos, uno que aportaban los armadores y otro que aportaban las plantas pesqueras de lo que se pescara en esa nueva zona, o sea, dentro de las 5 millas hasta el nuevo límite, y que benefició tremendamente hasta en construcción de casas para los pescadores artesanales y muchas otras cosas. Lo han derogado absurdamente y los pescadores artesanales de Tacna y de Moquegua, que estaban encantados con eso, ya perdieron. ¿Por qué estaban encantados si se les redujo a 2 millas? Porque la pesca artesanal realmente para consumo directo se produce, y sobre todo donde el zócalo continental cae, muy cerca a la costa. Y entonces ahí es donde ellos podían seguir pescando, donde además en el nuevo régimen se les establecía unas sanciones muchísimo más graves a los armadores que transgredieran el nuevo límite, y se hacía un fondo con unos aportes adicionales extraordinarios que daban los armadores y los industriales que recibían la pesca que daban los armadores, y todo ese dinero, que fueron fondos millonarios, era administrado para las necesidades que ellos mismos decidían, las asociaciones de pescadores artesanales. Bueno. Con eso se construyeron alrededor de 300 casas, gente que vivía en chozas, que ahora vive en casa de maderas, pero casas con distintos ambientes, con cocina, con baño, con comedor, bueno, eso se fue al diablo. Pero, y entonces, sigo en tu pregunta, al sur sí se pega a la costa, al norte no. Al norte es como el zócalo continental va en plano inclinado, la pesca necesita, la anchoveta necesita profundidad, entonces se aleja un poco más de la costa. Ajá, bueno. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el otro tema. Internet móvil prepago de Claro. Cuenta ganadora del BBVA Continental. Seguro oncológico integral. Todo va a estar bien. RIMAC Seguros. Brother, la línea de equipos multifuncionales que te da más por tu dinero. Vive la experiencia Lexus en www.lexusperu.com.pe. El amor es uno de los remedios más fuertes. Seguro oncológico integral de RIMAC. Creado con amor para ayudarte a prevenir y combatir el cáncer. Preocúpate menos. RIMAC Seguros. ¿Qué diferencia un polo de otro? Dinos tú. Polos Print and Lock a 19 soles 90. Solo en Oesle. A todas nos ha pasado. Tránsito intestinal lento. Y nos sentimos así. Felizmente descubrí Yogurt Activio de Gloria, que produce un efecto así, porque tiene probióticos, fibra y linaza. Además es 0% grasa y contiene stevia. Yogurt Activio, para que tu vida fluya naturalmente. Y ahora disfruta también su nuevo sabor, granadilla con linaza. Seguimos conversando entonces con Rafael Rey. Bueno, el otro tema, porque Rafael Rey no solo ha sido ministro de la Producción, sino también ministro de Defensa. Y hay una gran discusión acerca del problema, pues, de la amenaza que hay del gasoducto, ¿no es cierto?, del eje energético del Perú, en buena cuenta, que está, digamos, hackeado de alguna manera por los narcosenderistas. Da la impresión de que el gobierno ya está afinando una estrategia, pero de todos modos se cometen muchos errores. ¿Cuál es su impresión acerca de lo que está pasando? A ver, sobre el tema del gasoducto, yo sí creo que el gobierno ha reaccionado, y la información que tengo es que sí hay un plan, digamos, de acción rápida en el caso de que se produjera un atentado en alguno de los 700 kilómetros del gasoducto, cosa que es para tranquilizar. O sea, sí ha habido, ya es la información que tengo, toda la estructuración de un plan para que haya una reacción rápida, y
arreglar la falla y, por supuesto, combatir a los que pretendan hacerlo. De manera que no les será, en todo caso, no conseguirían el objetivo de paralizar a la mitad del Perú en energía eléctrica, que es lo que podrían pretender los narcoterroristas. Siempre nos causarán daño y, claro, es imposible prever a lo largo de 700 kilómetros que no haya nadie que pueda poner una cartucha de dinamita. O sea, eso tampoco no se puede pedir imposible. O sea que en ese sentido yo sí creo que el gobierno ha tomado conciencia del peligro que está. En cuanto a la lucha en general en el BRAE, mira, mi concepción es que los políticos tenemos que saber defender a quienes saben actuar, partiendo del hecho de que no pueden haber, para un problema del tamaño que tenemos, no pueden haber resultados completos ni en el corto plazo. Es imposible, eso es un tema que no va a tener solución. Yo haría demagogia si criticara al gobierno en ese sentido, porque yo mismo lo he vivido y es evidente. Y creo que nadie en el fondo, salvo algunos exagerados, nadie puede pretender que se termine con ese problema en el corto plazo. Pero lo que sí me parece que hay es que está faltando lo que he considerado siempre que falta en el Perú: un verdadero respaldo político y moral a las fuerzas del orden, un verdadero respaldo legal para que puedan cumplir la misión que el propio gobierno y el propio Estado y la Constitución les encomienda, y el adecuado apoyo material, que pasa fundamentalmente, o uno de los temas fundamentales es evidentemente los salarios. Yo sí puedo decirte que creo que la Fuerza Armada en general, y en parte la policía, se siente desamparada, se siente desmotivada, se siente como dejada de lado, y no son ellos los que escogen o han escogido nunca que esa sea su misión, es la que les corresponde. Sí, pues, como decía otro día Guillovich acá, aquí hay una cierta desmoralización porque sienten que o regresan muertos, o regresan heridos, o regresan enjuiciados. Es la frase que yo dije cuando era ministro, dije aquí la sensación que hay es que del BRAE solo salen o muertos o denunciados, porque hasta heridos también salen denunciados. Si es que matan a un terrorista, de todas maneras les cae una denuncia de las ONGs. De todas maneras, de algún fiscal. Bueno, pero ustedes tú propusiste un proyecto de ley que fue muy cuestionado, ¿no? Por el tema judicial. Claro, no fue cuestionado, fue derogado. Fue cuestionado y cobardemente derogado por el Congreso. Es lo que y ahí ¿insistirías en ese proyecto? Por supuesto, yo estoy convencido de que ese proyecto lo único que hacía, ahora que las aguas están calmadas y que la gente puede quizá entenderlo mejor, es lo siguiente: existen hoy en el Perú dos códigos de procedimientos penales, uno antiguo y uno nuevo. El nuevo está ya vigente en 19 distritos judiciales del Perú, de los 26 que existen. El antiguo en Lima y en muchas provincias, entre ellas el BRAE, todo el BRAE, todas las provincias del BRAE, todos los departamentos del BRAE. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre el nuevo Código de Procedimientos Penales y el antiguo? Básicamente dos. Una, que un fiscal, para investigar un caso, tiene un máximo de 3 años. Desde que notifica una investigación, a los 3 años, cuando se cumple el plazo, tiene que decidir si con las pruebas que tiene acusa o si archiva el caso. Y el juez solo puede sentenciar sobre la base de las pruebas que el fiscal le ha alcanzado. Eso es lo que dice el nuevo Código de Procedimiento Penal, que ya está vigente, repito, en 19 distritos judiciales del Perú. Pero como Lima y las zonas de emergencia no tienen el nuevo código, entonces hoy cualquier fiscal, presionado por cualquier ONG, puede investigar 11, 12, 15, 20, 30 años a militares y mantenerlos así, como de hecho están muchísimos, contra todas las normas. Entonces lo único que hacía el decreto era no poner en vigencia todo el código, porque tampoco teníamos autorización del Congreso para hacerlo. El Congreso nos autorizó a legislar para los juicios contra militares y policías acusados por delitos de derechos humanos. Entonces dijimos, muy bien, este y este artículo del nuevo Código de Procedimiento Penal se adelanta su vigencia para estos casos. ¿Qué es lo que hicieron? A la semana de derogar el 1097, que era el decreto nuestro, dieron exactamente lo mismo para los procesados por corrupción. En otras palabras, les han dado esos derechos que reconoce el nuevo Código Procesal Penal a los funcionarios acusados de corruptos y se los han negado a quienes nos defienden, policías y militares, del terrorismo y del narcoterrorismo.
Así de hipócritas son algunos. Y como se escaldaron de miedo de la crítica de algunos caviares y de la crítica de un premio Nobel como Mario Vargas Llosa, entonces decidieron derogar el decreto. El mismo Congreso. No, el mismo presidente. El mismo y ahí sí, presidente, Alan García sabe que yo tuve una seria discrepancia con él. Ahí se chupó, digamos, Claro. pensando, ok, yo entiendo que un presidente tiene que decidir y optar, ¿no? Muy bien, pero me envió el decreto para que a la semana que había sido aprobado por unanimidad en el Consejo de Ministros, con el voto a favor también del ministro de Justicia, García Toma, a quien le gané en el debate en el Consejo de Ministros. Y lo otro que decía el decreto era, lo otro principal que decía el decreto era que los crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles, lo son en el Perú, a partir del año 2003, que es el momento en el que Perú se ese adhiere. fue el tema Sí, claro. más controversial, esa Sí, fue la razón por pero la... no tiene por qué ser controversial. Lo que mintieron Vargas Llosa y todos, mintieron si no lo leyeron, o digo, si lo leyeron, o hablaron sin saber si no lo leyeron, es que decían que eso era aplicable al Grupo Colina. No, porque era aplicable a los que estuvieran en proceso, y el Grupo Colina está condenado. Sí, pues. Y tampoco era aplicable a Fujimori, porque era para las fuerzas del orden. O sea, una falsedad detrás de otra, Sí, repetida pues. como Sí, pues, se canción todo el tiempo. aprovechó para hacer política por el tema. Sí, pues. Rafael Rey, muchas gracias por tu Gracias, participación. me ha encantado. Fue el ex ministro de Defensa y de la Producción, Rafael Rey. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Ramón Mujica, director de la Biblioteca Nacional, que tiene un proyecto muy bonito para el país. Regresamos.